Hola Joseph, ¿cómo estás? Pues muy bien, un gusto poder estar y compartir estos minutos contigo. Ya sabes que estoy en un proceso de cambio vital, así que os pido disculpas porque el decorado no es posiblemente el que me gustaría ofreceros, ¿eh? Pero en cualquier caso ahí estamos dispuestos a responder a las preguntas que me hagas. Bueno, se te ve y se te oye perfecto. Déjame que te presente. Tu nombre es Joseph Guijarro, eres periodista, investigador y escritor, estudioso del fenómeno OVNI, apariciones y avistamientos. Tienes tu canal de YouTube, diriges el blog 32 Rumbos y además eres conductor de radio en Onda Cero y has sido el moderador del Ufology World Congress y hace muy poquito participaste también de UFO Fest en Tecate de manera virtual. Bienvenido. Pues muchas gracias, un gusto. Tienes demasiadas cosas. ¿Hace mucho que te interesas por el fenómeno ovni? Sí, realmente esta es una afición que nació muy joven. Voy a decirte que no hubo nada especial que desencadenara precisamente ese proceso de interés. Si acaso, el hecho de que siempre he tenido una curiosidad por la lectura y abordaba cualquier cuestión que tuviera que ver con lo trascendente. Yo siempre he dicho que más que los ovnis o los fenómenos paranormales, me interesa el impacto que dejan los ovnis y los fenómenos paranormales en las personas, ¿no? Y eso pues nació con la adolescencia, sobre los 16 años, y aún sigo en estas lides cuando ya ves, empiezo a peinar canas. Ujú. Bueno, yo estuve viendo tu presentación virtual Hacia dónde vamos, que invito a todo el mundo si quiere poder escucharla o verla en tu canal de YouTube. Y te quería preguntar, o sea, empezando por el final, ¿cuál es el mayor estigma que sufre la ufología hoy? Es difícil responder con una sola cuestión, porque yo creo que fundamentalmente la ufología ha pecado desde su inicio de ser excesivamente inclusiva. Y por esa razón yo reclamo que hay que deconstruir el estudio de los ovnis. ¿Qué significa esto? Pues que a menudo hemos añadido al carro de lo ufológico las apariciones marianas, los círculos en las cosechas, las abducciones, la paraufología, en fin, una serie de fenómenos que si bien se relacionan de una forma íntima a veces, incluso con el tema de los ovnis, es el caso, por ejemplo, de los visitantes de dormitorio, creo que es necesaria una segmentación si no queremos que ocurra como con el espiritismo en el siglo XIX. Eh, Tú recordarás, porque lo has leído, no porque seas tan mayor, obviamente, que en el siglo XIX se interesaron a través de la Society for Psychical Research una serie de científicos con categoría incluso de premio Nobel por el asunto de los fenómenos paranormales. Y estaban en un nivel altísimo cuando de repente todo eclosionó. Y eclosionó debido a que se comprobó que muchas de las cosas que pretendidamente eran fantasmas o espíritus en sus manifestaciones, pues acabaron siendo tristes trucos de prestidigitación o de magia de muchos magos que encontraron su alternativa al paro, déjamelo decir así, en los fenómenos paranormales. La consecuencia fue que durante décadas, durante muchas décadas, la parapsicología ha sido expulsada de los lugares académicos. Y desde 2017 estamos viviendo un punto histórico en la ufología en la medida en la que la presión de los lobbies en el Congreso estadounidense han conseguido mucho más que décadas de investigación y de catalogación de casos. Esto es, han conseguido el interés de la política, el interés de la ciencia, el compromiso de los militares e incluso la implicación de la NASA. Y esto no había ocurrido nunca. Entonces, si seguimos empeñados en seguir hablando de mutilaciones de ganado, de abducciones, de visitantes de dormitorio, de crop circles, de paraufología,
vamos a hacer que huyan. De manera que mi recomendación es pasito a pasito. Dejemos de lado todas esas cuestiones que han sido catalogadas prácticamente como folclore popular y vayamos al meollo de la cuestión. Dirimamos si realmente hay naves de chapa y perno que atraviesan el espacio aéreo, no solo de los Estados Unidos, porque este es un fenómeno universal. Busquemos la implicación de las instituciones académicas, apoyemos en la medida de lo posible sus investigaciones y estemos vigilantes a que los procedimientos, a que los protocolos sean suficientemente objetivos para que no ocurra, como ya pasó también en los 60 y en los 70 con el proyecto Grange, con el proyecto Blue Book y otros, que fueron una simple mascarada para al final negar la realidad del fenómeno. Yo creo que hemos avanzado con creces en ese sentido y lo que le pido a mis compañeros ufólogos es precisamente eso, deconstruir la ufología. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. Y creo que, tú me dirás si es verdad o no, que NASA es la que más tiene esa tecnología con el Mars, el Curiosity, con la Estación Internacional Espacial, donde ellos pueden monitorear no solamente lo que pasa en la Tierra, sino lo que orbita alrededor de Claro. la Tierra. Y también el telescopio James Webb. Yo estoy segura que si hubiera estos fenómenos WAP, los que tienen que haberlo fotografiado o registrado es la NASA. Y me Claro, pero parece, ujú, fíjate lo que estás diciendo, que no te falta razón, ¿eh? Estoy 100% de acuerdo contigo, pero ya hemos introducido un sesgo, y es el sesgo de que los WAP, los FANI en español, fenómenos aéreos no identificados, son de procedencia extraterrestre. Y yo no lo sé, y llevo 35 años investigándolos. Quiero creer que es así, pero no tengo ni una sola prueba incontestable de que sean artefactos de naturaleza extraterrestre. Y yo lo decía en mi canal hace unas semanas atrás, cuando se nombraron esos 16 científicos para la NASA, que era muy importante, pero se estaba, digamos, haciendo un sesgo hacia la hipótesis extraterrestre cuando no sabemos si realmente este fenómeno se origina en nuestra atmósfera o realmente procede del espacio. Si procede del espacio, quiero creer que es así, vamos a tener la corroboración de que no estamos solos. Y esa es la noticia más importante que le pueda suceder a la humanidad. Y ya no solo por las implicaciones a nivel de conocimiento que esto suponga, sino porque va a transformar y de una manera, yo diría que traumática, toda nuestra sociedad. En el momento en el que se reconozca la existencia de seres inteligentes y capaces de llegar hasta aquí, implican que tienen una tecnología mucho más desarrollada. Que esto tú y yo ya lo sabemos, pero no está demostrado. Si está más desarrollada a efectos productivos, a efectos de salud, a efectos... Es que a todos los efectos van a llevar a cabo una transformación vital de nuestra sociedad. Y a buen seguro se van a producir como se ha encargado la ciencia ficción y el cine de remarcar a lo largo de los años eh, una posición dual. Quienes estén a favor de introducir esos nuevos cambios y los conservadores que quieran, bueno, pues que seguir viviendo como si no existiera nada más. Y esto también las lleva a efectos religiosos, ¿no? El mensaje de Jesús es el mismo para los seres de la tierra, cuando él aceptó su pasión y muerte para redimir a la humanidad, también lo hizo para los extraterrestres. En fin, se puede abordar desde muchas perspectivas y como ves, en cualquiera de ellas hay grandes implicaciones. Pero antes que nada, hay que efectivamente determinar si el fenómeno se origina en nuestra atmósfera o es externo. Y si es así, si es externo, no solo a la NASA, yo te diría que el NORAD, el Comando de Defensa Estratégico de Estados Unidos, que está supervisando cualquier reentrada,
ya no solo de los satélites que están monitorizados, sino inclusive asteroides o meteoros de grandes dimensiones que puedan entrar a la Tierra y que puedan ocasionar un peligro, pueden ser monitorizados y por consiguiente es posible que hayan captado ovnis, que hayan captado UAPs. Si es así, tendríamos pruebas indefectibles de la procedencia extraterrestre del fenómeno. ¿Y por qué no se ha consultado aún al NORAD? No lo sabemos. Yo te sigo y he visto videos inclusive donde tú hablas que esta tecnología cubre 600 millas en 5 segundos, son naves que vuelan hacia atrás, que hacen giros o vuelan en ángulo recto. Cualquier piloto terrestre perdería el conocimiento y moriría a causa de la aceleración. Entonces, si los que mayor tecnología tienen, que son NASA, para poder salir de este planeta e ir a Marte, en un principio, después veremos hasta dónde llegamos, Sí, sí. no pueden responder. Serían naves que estarían comandadas que como un control remoto, es decir, sin navegación. Tienes toda la razón del mundo y esa es la razón por la que yo abogo por la naturaleza extraterrestre del fenómeno. Soy un creyente, soy un believer. Eh, pero dicho esto, caben otras posibilidades que están en discusión. Por ejemplo, Lue Elizondo, eh, George Knapp, Jeremy Corbell, algunos también en Europa, el caso de ICER, por ejemplo, la Coalición Internacional para la Búsqueda de Vida Extraterrestre, han centrado en los últimos meses su discurso en la probabilidad de que una puerta dimensional pueda abrirse en nuestro mundo e interconecte, como si fuera un agujero de gusano, con cualquier otro punto del universo. Esto, que hoy por hoy es todavía una quimera, por mucho que ya se haya conseguido con un ordenador cuántico simular esa posibilidad, pues no la podemos hoy por hoy utilizar. Está más allá de nuestra tecnología. Pero ¿y si otras civilizaciones extraterrestres han podido utilizarla? Ya no sería necesario ese desplazamiento por el espacio del punto A al punto B siguiendo esa línea, sino que con un pliegue, con un casi haz instantáneo, podríamos ir de un punto al otro del universo. Y eso abriría la puerta a muchas otras tecnologías exóticas, como es el caso de la antigravedad, que es muy interesante porque permitiría que se pudieran llevar a cabo esas aceleraciones, soportar esas fuerzas G o incluso esos avances y retrocesos que tú antes mencionabas, porque ese campo gravitacional lo que hace es hacer de colchón, ¿no? De todo lo que está ahí dentro no sufre esas fuerzas que están presentes en todas las partes del universo. De manera que estamos en un punto en el que todavía hay que mantener la mente abierta a todo, pero no creer en nada, porque no tenemos 100% cerrado ninguna de las posibilidades. De ahí que sea importante no abordar esto con un único sesgo, sino mantener la mente abierta. Y no podemos centrarnos únicamente en la hipótesis extraterrestre porque cabe la posibilidad de que puedan venir de otras dimensiones, que podamos incluso ser nosotros mismos venidos del futuro. Es decir, caben muchas posibilidades que desde luego no pasan por la confusión, por lo que los negacionistas han ido manteniendo a lo largo de todo este tiempo. Bueno, yo creo en lo de la multidimensionalidad, pero creo que eso es más difícil de aceptar para Estoy de muchos acuerdo contigo, científicos que, absolutamente. que vengan hombres verdes a visitarnos. Casi todos los aviones comerciales hoy toman videos, inclusive uno tiene la opción de ver cámaras, ¿no? De la trompa del avión, de la panza del avión o de atrás. Y me llamó mucho la atención un video que tú subiste con la comunicación entre pilotos de aerolíneas del Mm. vuelo de Choel-Choel. ¿Qué podrías hablarnos sobre eso? Bueno, es un caso relativamente reciente y que efectivamente pone de relieve que el fenómeno ovni está de nuevo en su máximo esplendor.
desde este 2022, y estamos a punto de cerrarlo, hemos tenido altas cotas de fenomenología, superando casi el 50% en años anteriores. Y uno de los casos fascinantes porque los testigos son del tipo más, digamos, creíble, que son los pilotos de avión en este vuelo comercial que efectivamente se acercaba muy cerca de Bariloche, a una localidad que se llama Choel Choel, y efectivamente en su maniobra de aproximación, de hecho el avistamiento empieza durante el descenso, pero ya en la maniobra de aproximación tienen oportunidad de ver cómo están esas luces posadas encima de la propia ciudad, ¿no? Pasan arriba del horizonte, aparecen arriba del horizonte y suben un poco y después desaparecen. Eh, Todavía no hay una investigación abierta que dirima qué es lo que sucedió aquella noche, pero en cualquier caso pone de relieve la importancia de este fenómeno porque, nos guste o no, es un riesgo para la operatividad de los vuelos. Y esto está en sintonía con quienes mantienen que hay que tomar cartas en el asunto por un tema de seguridad, dicen nacional, pero también a nivel operativo. No es la primera vez. En San Carlos de Bariloche, creo que hacía pues la friolera de 40 años atrás, un comandante de aerolíneas, Polanco, tuvo que aterrizar prácticamente de emergencia cuando una de esas luces salió del lago Nahuel Huapi e incluso fue observado por una avioneta que iba detrás suyo de la Gendarmería Argentina. Y lo mismo ocurrió también unos años antes, en 1979, en España, con el conocido caso Manises, que es la primera vez que un avión de pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia porque unas luces rojas estaban situadas a menos de media milla de distancia del avión, lo cual en términos aeronáuticos supone prácticamente un riesgo de colisión. En todos esos casos, nunca se pudo concluir qué fue la causa, lo que equivale a decir no tenemos ni idea qué fue lo que acosó a todos estos vuelos, y pone de manifiesto, insisto, la necesidad imperiosa de tener una serie de protocolos que vayan más allá del Scrabble, que vayan más allá del despegue de interceptación de aviones de caza, porque además cuando esto ha ocurrido y después del incidente de Choel Choel han habido 5 días de avistamientos en Brasil, en la zona de Río de Janeiro, con pilotos y aviones de caza saliendo a interceptar, y no han podido hacer nada porque la tecnología de estas naves, vamos a decirlo así de claro, pues cuando notan que ese avión se aproxima, pues como decimos aquí, tocan el 2, es decir, que salen a gran velocidad. Estuviste con Christopher Mellon, quien fuera secretario de Defensa del gobierno de Bill Clinton. ¿Qué fue lo que allí habló? ¿Qué fue la importancia de su presencia en el Congreso y qué fue lo que se habló? Se centró mucho en esta nueva ley que se está discutiendo todavía en el Congreso y que en teoría tenía que estar lista para finales de noviembre. Yo no creo que vaya a producirse antes del mes de enero. Es una ley que, por así decirlo, protege a los testigos. Y esto dicho así suena muy raro porque en otros países que no es Estados Unidos esto no está tan estigmatizado, pero ocurre que en Estados Unidos cualquier militar, cualquier piloto militar firma un contrato de confidencialidad que le prohíbe revelar en aras de la defensa nacional eh, cosas relativas a sus experiencias. Con esta ley, gente, por ejemplo, que haya podido participar en la recuperación de restos del ovni de Roswell, gente que haya estado en instalaciones nucleares y haya sido testigo de cómo esos objetos han activado o han desactivado los silos de misiles. Todo esto lo podrían contar sin que existan
problemas de tipo legal, sin que tengan que ir a la cárcel o ser multados por la revelación de secretos. Y por lo tanto, estamos en un punto muy importante. Mellon se centró fundamentalmente en esta ley y él está muy esperanzado en que esto salga adelante porque él mismo había conversado con altos funcionarios de la administración, porque esto no solamente va para los testigos, también para los funcionarios que pudieran acreditar vía testimonio, seguramente, no vía documental, porque esto sí sería una revelación, digamos, equiparable al espionaje, pero no la testimonial, que participaron en X operación o en X proyecto que era ultrasecreto y que por esa razón no han podido declararlo hasta ahora. Porque ocurre que la mayoría de testimonios de incidentes, vamos a decirlo así, conflictivos, léase Roswell, léase Corona, otros incidentes similares, o el expediente Trinity, que han supuesto la recuperación a veces de cosas, a veces incluso de seres, pues cuentan esas cosas cuando están en el lecho de muerte y siempre queda esa duda eterna de si lo contó porque se le fue la cabeza o realmente porque era un secreto y era el momento en el que lo podía decir porque ya no habrían represalias. Sus papeles han sido clave, insisto, para llevarnos a este momento histórico en el que por primera vez hemos visto reconocer a un gobierno tan importante como el de Estados Unidos y al Pentágono específicamente la existencia de los ovnis que constituyen un problema para la seguridad nacional que hay que desestigmatizar a los testigos y hay que invertir porque se puede hacer buena ciencia, que son conclusiones radicalmente distintas a las que 45 años antes había llegado el último proyecto gubernamental, que era el libro azul y ese panel Robertson en el que se llegó justamente y diametralmente a la situación opuesta. Es que es todo muy nuevo. El fenómeno UFO que tiene 75 años. Los vuelos interespaciales tienen 60 años. Es Claro, bastante. por eso estamos en cuclillas todavía. Ojalá en nuestra vida terrestre podamos saber una puntica así, podamos ver algo acerca de eso. Y te iba a preguntar, ¿tú sigues algún investigador, sigues a alguien en redes que hable sobre el fenómeno ovni? ¿Conoces Sí, claro. a A- 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 Jason Shurka? no, No, ok. ¿A quién sigues? bueno, sigo fundamentalmente digamos, a los investigadores españoles prácticamente a la totalidad, pero a nivel internacional suelo vincularme mucho por WhatsApp con todos los compañeros de ICER. Esta organización tiene sedes en 32 países, con lo cual tienes un espectro muy amplio de perspectivas y de enfoques. Es un estudio muy interdisciplinar y luego pues también sigo a Jeremy Corbell, a George Knapp, a Christopher Mellon, a Louis Elizondo, en fin, a todos los que están un poco involucrados dentro del proceso, a Stephen Bassett, por ejemplo, que es muy interesante, que están metidos dentro de los lobbies de presión que hoy día están en la última, ¿no? En Estados Unidos. Yo creo que, lo decía al principio, estamos en un momento histórico. Creo que tenemos que prepararnos para grandes revelaciones, pero pase lo que pase, estoy casi convencido, nos va a decepcionar, porque no creo que haya llegado el momento del reconocimiento de que una civilización extraterrestre o varias civilizaciones extraterrestres hayan llegado hasta aquí y nos lo vayan a decir. Una cosa es que se haya producido, la otra que nos lo vayan a decir. Y por tanto, yo lo que te diría es que es muy importante, eh, por así decirlo, estar vigilantes, estar encima de este proceso que estamos viviendo y que va a ayudarnos, qué duda cabe, a formarnos una opinión más certera de lo que es este fenómeno. Eh, que seamos generosos a la hora de que los científicos, por ejemplo, hay dos científicos que a mí me llaman muchísimo la atención, que son Gary Nolan y Avi Loeb,
están llevando a cabo iniciativas interesantísimas desde un punto de vista estrictamente científico, con un aperturismo mental extraordinario. Creo que hay que apoyar iniciativas como las que ellos están involucrados. Léase el proyecto Galileo en el caso de Avi Loeb, y las noticias que Gary Nolan en sus contratos, digamos, privados con el ejército de los Estados Unidos y con las agencias de inteligencia está contribuyendo pues con el análisis de materiales, incluso de la fisiología del cerebro de los testigos ovni, que pueden traer claves muy importantes acerca del impacto que todas estas experiencias dejan sobre las personas. Bueno, muchas gracias, Joseph, por toda tu información, tu conocimiento, tu tiempo. Eh, Me siento muy halagada de poder comunicarme contigo. Te sigo en redes y un beso muy grande de aquí para Barcelona. Pues muchas gracias. Lo mismo te deseo, que pases una feliz Navidad, unas felices Pascuas, y ya la próxima pues será desde mi nueva casa, ya establecido y mucho más tranquilo. Así que muchas gracias. Un besito. Chao. Bye.